Libro de Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 1. También le invito, si usted así lo desea, a ponerse de pie en reverencia a las Escrituras. El libro de Primera de Corintios, en su capítulo 15, en su versículo 1, el apóstol Pablo dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Si usted desea tomar asiento, puede hacerlo. Bien, también podría citar el pasaje que nuestro hermano Ariel compartía en Romanos 1, el versículo 16 en adelante, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pensemos en el Evangelio. Y es necesario que lo hagamos una y otra vez porque, sin lugar a dudas, el Evangelio es sobre lo cual debemos lograr una profunda comprensión. Todo cristiano debe tener una profunda comprensión de lo que es el Evangelio, porque el Evangelio es sumamente importante. Si nosotros alteramos el contenido del Evangelio, si nosotros no sabemos qué es el Evangelio, entonces eso va a traer grandes consecuencias. No solamente para nosotros, puesto solo por el Evangelio somos salvos, sino también para aquellos en quien pensemos poder compartir el Evangelio. Yo le pediría, por favor, a Adri si pudiera bajar un poquitito el sonido. Entonces, quiero que pensemos por lo menos en tres cosas prácticas en cuanto a compartir el Evangelio. En esta tarea que estamos teniendo los sábados de salir a hablar con nuestros vecinos y compartirles acerca del Evangelio. Y las tres cosas que quiero que pensemos es, por ejemplo, ¿qué debemos decir de Dios? Cuando encontramos una persona y vamos a hablar de Dios, ¿qué debemos decirle? ¿Debemos decirle todo? ¿Debemos convencerle o debemos poner todos nuestros esfuerzos en convencerles que hay un Dios? ¿Cómo debemos presentarlo al Evangelio? ¿Y a quién debemos presentarle el Evangelio? Así que el punto 1, ¿qué debemos decir de Dios? Y la pregunta que les quiero hacer a ustedes es primeramente esta. Si tú tuvieras que hablar con una persona acerca del Evangelio, acerca de Dios, y no contaras con la Biblia, dicho de otra forma, si la Biblia no existiera, ¿de qué forma tú le podrías hablar a una persona acerca de Dios? ¿Podríamos? ¿Podríamos hablar de Dios aún si no tuviéramos la Biblia? Claro, la palabra de Dios es Dios mismo revelándose a sí mismo. Y si no tuviéramos su palabra, nos faltaría mucha información acerca de quién es Dios. Pero la Biblia misma nos dice que
podríamos hablar de la existencia de Dios aún si no tuviéramos en nuestras manos la bendita palabra de Dios. Algunos ejemplos, vamos a ver. Por ejemplo, Salmos 19, del 1 al 4. El libro de los Salmos, el capítulo 19. Versículo 4. Versículo 1 al 4. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Quiénes cuentan la gloria de Dios? Wow. Así que me haría falta solamente los cielos para saber que una persona tiene la capacidad de saber acerca de la existencia de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, al otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta lo extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Qué es lo que nos quiere decir entonces este salmo? Que todos los seres humanos, al ver la creación, al ver los cielos mismos y la creación misma están testificando de un creador. Aunque no tuviéramos la Escritura, aunque no pudiéramos citar un versículo, aunque no pudiéramos ir precisamente a un pasaje para derribar un argumento, simplemente debemos dar por sentado que ese hombre o esa mujer conoce de la existencia de Dios, no porque necesite de una habilidad mía, sino porque Dios mismo ha dado testimonio de su existencia por las cosas que son creadas. Todos los seres humanos pueden ver por medio de la creación que hay un creador inteligente, un diseñador del mundo. La Escritura también nos dice en Romanos, capítulo 1, del versículo 18 en adelante, un pasaje muy conocido, pero que nos devela esta verdad de que las personas no solamente conocen acerca de la existencia de Dios, sino que ellos suprimen, reprimen esta verdad. Y dice, Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, que los hombres detienen con injusticia la verdad. Esto es, que cada hombre, que cada ser humano conoce la verdad, pero está suprimiendo la verdad. Esta es la acción de una persona apretando un resorte, suprimiendo. O sea que activamente todo hombre y toda mujer conoce acerca de la verdad del Creador, pero está por medio de su injusticia, está suprimiendo, está activamente peleando contra la verdad y pone argumentos e ideas para suprimir la verdad del Creador. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Pues ¿quién se lo manifestó? Dios mismo le manifestó esto, que hay un Creador, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Por eso es muy difícil. Yo, por ejemplo, a las personas que dicen que son ateas, no les creo. No hay ninguna persona que pueda ser atea. ¿Por qué? Porque Dios mismo dio testimonio de sí por medio de las cosas creadas acerca de su existencia. Todo el mundo sabe
que hay un Dios, pero muchos suprimen intencionalmente esta verdad. Todo hombre sabe que esta relación con su Creador está rota. Y digo esto también porque en Romanos 2, mismo libro, pero en el capítulo 2, en el versículo 14 al 15, dice: por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones. Sus corazones son un libro en el cual Dios ha escrito. Y Dios ha escrito acerca de su existencia, acerca de su verdad y acerca de su ley, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El hombre sabe que peca. El hombre tiene la capacidad para darse cuenta cuando hace algo bueno y cuando hace algo malo. Y esta capacidad se la ha dado Dios, su Creador. Cada ser humano tiene conciencia. ¿Saben lo que es eso? No sé si alguna vez usted sintió su conciencia que ahí le estaba martirizando. Quizás la primera vez que hizo algo malo. Quizás no sabía realmente si estaba mal o bien, pero después de hacerlo había algo dentro de sí que no le dejaba estar en paz. Eso se llama conciencia. Y esa conciencia es un don de Dios a toda la humanidad que le permite saber cuando está haciendo algo malo o cuando está haciendo algo bueno. Tienen la ley escrita en sus corazones. Por ejemplo, miren qué curiosidad esto. Hay aproximadamente 27.000 etnias en el mundo. Es un número grande, 27.000. Y hablo de etnias, no hablo de razas. Algunos creen que hay 4 razas: blanca, negra, amarilla, los arios. Pero no estoy hablando de razas, o sea, no estamos pensando en distinciones de colores de las personas o en rasgos característicos, ni siquiera en nacionalidades, que hablamos, estamos hablando, de chinos o estamos hablando de rusos, ni siquiera de naciones. Estamos hablando de etnias. ¿Y por qué etnias? Porque incluso dentro de una misma nación y dentro de una misma raza pueden haber etnias distintas, culturas distintas. O sea, son personas que tienen una cosmovisión de la vida totalmente distinta a otras personas. Otra cultura, otra forma de pensar, otra forma de comportarse. Aunque sean de la misma raza y de la misma nación. Bueno, se cree que aproximadamente hay 27.000 etnias en todo el mundo. Ahora, todas estas, las 27.000 etnias, tienen una ley contra el incesto. ¿Saben qué es el incesto? El incesto es la relación entre padres e hijos. Todas. Piensa en esto, piensa en una tribu en el África, piensa en el Tíbet, personas que están aisladas, piensa en el Mato Grosso, piensa en los lugares más recónditos del mundo, en el desierto, piensa en todo el mundo, la pluralidad de todas estas etnias, y hay un patrón en común en todas ellas. Todas ellas tienen leyes dentro de su cultura contra el incesto. Culturas que quizás nunca hayan tenido contacto con otras culturas. ¿Por qué es esto? Porque Dios ha escrito su ley en los corazones del hombre. De tal manera que cada hombre sabe qué es bueno y qué es malo. Bueno, por ejemplo, esa es una capacidad que tienen solamente los hombres. Los animales no tienen esa capacidad. Los animales tienen instinto, por instinto hacen las cosas. Pero son los hombres a quien Dios le ha dado la capacidad de tener una conciencia, un
una mente, un razonamiento capaz de poder distinguir entre lo bueno y lo malo y tener una conciencia. Dios ha hecho eso con todo hombre. Y todo hombre, aunque nosotros no tengamos la posibilidad de abrir una Biblia, Dios mismo ha dado testimonio de su existencia, y aunque esa persona se está resistiendo a la verdad, sabe en su mismo corazón, porque Dios lo ha escrito así, que Dios existe y que Él está pecando contra su Creador. Ahora, el hombre rompió esta relación con Dios, y cada cultura, cada una de estas 27.000 etnias, habiendo roto su relación con el Creador, cada uno de ellos inventaron un sistema para volver a reconectarse con ese Creador. Todos ellos tienen un sistema. Ese sistema lo llaman religión. La religión es un invento humano para tratar de volver a Dios, a reconectarse con Dios. Y esto lo reconocemos en la misma formación de la palabra, en la etimología de la palabra. Hay una discusión igual sobre la definición etimológica de la palabra religión, pero lo que significa es que es una palabra compuesta de dos partes, re y ligión. Re, que significa volver a ser, y ligión, ligar. O sea, que religión significa volver a ligar. Volver a ligar aquello que se rompió. Esa relación que el hombre rompió con Dios, lo que permite este sistema humano de religión es volver a ligarse a Dios, al Creador. Y por eso cada cultura, de las más variadas que usted pueda pensar, todas ellas tienen un sistema de religarse. Hay una discusión acerca precisamente del continente americano y más precisamente sobre los guaraníes, que cuando los conquistadores vinieron a las Américas les llamó mucho la atención porque, por ejemplo, los guaraníes no tenían templos para adorar. Entonces ellos pensaron que los guaraníes no tenían ni adoraban ningún dios. Esto es falso, es verdad. Ellos no habían hecho grandes monumentos, ni habían hecho templos ni lugares de reunión, pero los guaraníes sí tenían muchos dioses y adoraban a muchos dioses. Así que no importa cuál sea la cultura, no importa cuál sea la etnia, cada etnia y cada cultura tiene una religión, este sistema, este esfuerzo humano por reconectarse con Dios. Algunos hacen sacrificios, otros hacen oraciones a sus propias ideas, fantasías, otros hacen esfuerzos humanos o cosas buenas para tratar de volver, de religar, de poder nuevamente restaurar esta relación con el Señor. Y en realidad solo lo que es la religión es un esfuerzo humano. Punto 2. ¿Cómo podríamos nosotros presentar el Evangelio? Primero, el Evangelio no debería considerarse una religión. Algunos, cuando usted, por ejemplo, va a una universidad y va a estudiar antropología, o antropología, ahí está. Okay. Tengo un problema con las palabras difíciles. Usted va a estudiar religiones. Y dentro de las religiones va a estar incluida el cristianismo. ¿Por qué en una universidad que es secular uno tendría que estudiar religión? Bueno, porque todas las culturas del mundo tienen una. Entonces es necesario estudiarlas. Ahora, yo digo que el cristianismo no debería considerarse dentro de una religión. O sea, ni nosotros deberíamos considerarla una religión. ¿Por qué? Porque una religión es un invento humano, es un esfuerzo humano para intentar nuevamente volver a Dios. Pero el cristianismo no es un esfuerzo hecho por hombres. El cristianismo es la idea de Dios viniendo a buscar al que está perdido. Es Dios comenzando esta relación. Es Dios ofreciendo el sacrificio perfecto, quien es Cristo Jesús, para poder nuevamente tener comunión con su creación.
es Dios. A diferencia de las religiones, que son los hombres esforzándose por llegar a Dios, en nuestra fe no es un invento humano, no es algo que nosotros creamos, no es algo que nosotros hacemos. Nuestra fe es una iniciativa de Dios, es Dios buscando al hombre, y es por eso que creo que cuando se categoriza al cristianismo dentro de las religiones, yo digo no es correcto, no es una religión. Nuestra fe no es un esfuerzo humano, no estamos tratando de ofrecer cosas para poder alcanzar perdón, no, es el Señor que por gracia se ha acercado a nosotros y nos ha regalado perdón por medio del sacrificio perfecto que es Cristo Jesús. Y esto lo leemos también en las Escrituras, en Juan 14:6, dice, porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Alguna religión en el mundo pudiera llegar a Dios? Ningún esfuerzo humano. Nadie viene al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. También en Hechos, el capítulo 4, el versículo 12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún sistema, no hay, usted sale a la calle y hablas con las personas y le dice, quiero hablar acerca si usted se considera una buena persona. ¿Le interesa hablar de la vida espiritual? Una cosa que a mí me ha asombrado, por ejemplo, que a las personas les interesa más hablar de Dios que a lo que a nosotros nos parece. Nosotros creemos que cuando digamos la palabra Dios, la persona va a endemoniarse y va a salir corriendo. No, generalmente cuando hablamos de Dios, las personas nos escuchan, quieren hablarnos. Ayer salieron unos hermanos, estábamos haciendo el evangelismo y muchos volvieron con el testimonio, decir, nos hicieron entrar a una casa y la persona hablaba y no nos dejaba salir, le tuvimos que decir, por favor, tenemos que volvernos. ¿Por qué? Porque la persona estaba muy interesada en poder hablar. La gente le interesan las cosas espirituales. Pero generalmente cada uno de ellos tiene su idea, tiene su sistema de religión. Ellos creen que van a ser salvos por una u otra cosa, pero la palabra de Dios nos dice que hay una sola forma de llegar al cielo, hay una sola forma de ser salvo, no según las personas creen. Por eso es importante salir a evangelizar, porque las personas creen que tienen un sistema para volver a estar en comunión con Dios, pero ese sistema es un sistema falso. Entonces, hay un solo nombre por el cual podemos ser salvos. Entonces pensamos, hay muchas religiones inventadas. Los budistas, los musulmanes, los Hare Krishnas, los testigos de Jehová, los mormones, ¿qué otro más? Los católicos, ¿qué otro más? Los adventistas, ¿qué otro más? La cienciología, es una religión interesante, La cienciología, los otros que, ¿cómo se llaman? Los que se visten de blanco y andan dando vuelta. Los Umbanda. Ok, ¿sí? O sea, hay infinidad de religiones de acuerdo a la creatividad del pensamiento humano. Pero todas esas religiones son falsas. Todas esas personas van a ir al infierno. Y por eso necesitamos predicar el Evangelio. Sin el Evangelio nadie puede ser salvo. Todo el mundo necesita oír el Evangelio. Punto 3. ¿A quién deberíamos presentar el Evangelio? ¿A todos? ¿A todos? ¿A todo el mundo? Ok. ¿A otras personas que van a otras iglesias? ¿También? ¿A todos? Ok. Josué capítulo 13, les cuento la historia. En Josué capítulo 13, Josué ya es un hombre viejo. Si quiere ir buscándolo, ahora lo vamos a leer. Josué 13:1.
El Señor se acerca a Josué y va a hablar acerca del ministerio que tuvo Josué durante toda su vida. Creen algunos que Josué tenía aquí aproximadamente 100 años y se cree que Josué, murió más o menos a los 110 años. Llevaba varias décadas intentando conquistar la tierra prometida. Recuerde que anteriormente fue Moisés quien sacó al pueblo de Dios, a los israelitas de Egipto. Ellos anduvieron dando vueltas por el desierto 40 años hasta que llegaron a las tierras de Moab, allí frente del río Jordán, donde fue entonces Josué quien releva a Moisés. Moisés, usted conoce la historia, Moisés desobedece a Dios, Dios no le permite entrar a la tierra prometida y a partir de ahí es Josué quien va a liderar al pueblo para conquistar la tierra prometida. ¿Qué tan grande era la tierra prometida? Bueno, no era muy grande, ni tampoco hoy es muy grande, o sea, es la misma porción de tierra. Si usted va a Palestina y quiere recorrer a Palestina y se sube a un auto a 100 kilómetros por hora, usted va de norte a sur de Palestina en 3 horas y de este a oeste en 1 hora y media. Así que en ese tiempo usted recorre todo el territorio. No es un territorio muy grande, pero sin embargo, allí estando Josué en ese lugar, luego de haber pasado casi toda su vida peleando en ese lugar, al final de su vida, cuando el Señor está con él allí como haciendo el balance de su ministerio, el Señor le dice a Josué, ¿sabes? Todavía queda mucho por conquistar. O sea, gastaste toda tu vida y no se ha podido conquistar este territorio. De hecho, dice en Josué 13:1, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Mucha tierra por poseer. Ahora, ¿qué nos diría a nosotros el Señor si tuviese una conversación como esta? Con nosotros. Nosotros hace más de 2000 años que hemos recibido el mandato de predicar el Evangelio a todo el mundo. 2000 años hemos tenido para predicar a todas las personas. Y todavía 1/3 del mundo no escuchó ni el Evangelio, ni siquiera el nombre de Cristo. 1/3. Hoy se me complicó porque cuando yo estaba preparando este mensaje tenía en mi mente que había solamente 3 filas de sillas en la iglesia. Y hay más de 3 sillas, porque si yo digo, bueno, había una en el medio y 2 al costado, era fácil representar que es 1/3. Decir, no, la tercera parte de algo. Iba a ser gráfico y sencillo para ustedes decirles, ¿saben? Somos 3 grandes grupos. Hay un grupo de ustedes, más de 2.000 millones de personas en el mundo que nunca han escuchado el nombre de Cristo, nunca han escuchado el Evangelio. Esto es tremendo. ¿Qué cantidad de personas? Pero el problema es que hay más de 3. O sea, 1, 2, 3, 4, hay 5 filas. Pero imagínense que la tercera parte de nosotros nunca hubiese escuchado el nombre de Cristo. 2000 años tuvimos. El Señor viene y te pregunta y te dice, ¿sabes? Iglesia, has tenido 2000 años para predicar el Evangelio y sin embargo todavía hay más de 2.000 millones de personas, la tercera parte del mundo, que no ha escuchado jamás el nombre de Cristo. Bueno, alguien diría, el mundo es muy grande. El mundo es muy grande y somos pocos cristianos. Es una tarea imposible. Es imposible hacer eso. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos le dirían al Señor si yo le dijera, Señor, está bien, tuvimos 2000 años para predicar y todavía queda la tercera parte que ni siquiera escuchó, ni siquiera sabe el nombre de Jesús?
Señor, esta tarea es imposible, no, jamás se va a lograr. ¿Usted le diría eso al Señor? ¿Qué le diría? ¿Es posible o no es posible? Sí, decimos, Señor, estamos metiéndole ganas, salimos, hicimos tratados, estamos intentando, pero hace casi 17 años que estamos en González Catán y muchas de estas manzanas que están a nuestro alrededor no nos acercamos ni siquiera con un tratado. 17 años, es mucho tiempo. Ahora la pregunta ¿es imposible esta tarea? Bueno, yo creo que depende. Depende. En 1890, un hombre en Irlanda, está él experimentando allí en su laboratorio, él está experimentando con azúcar, con colorante, y de repente inventa una bebida y la llama Coca-Cola. Coca-Cola. Comienza a vender el producto, pero en el primer año del lanzamiento del producto fue estrepitosamente un fracaso, o un fracaso estrepitoso. ¿Por qué? Porque este hombre había gastado $70 en inventar la Coca-Cola, pero en todo un año había logrado vender solo $50 de Coca-Cola. Bueno, luego con el tiempo las cosas fueron mejorando. De 1890 hasta, 1896, hasta ahora son como unos 122 años que pasaron. A 122 años del invento de la Coca-Cola, hoy, la bebida Coca-Cola o el logo de la bebida Coca-Cola es reconocido en el 94% de todas las etnias del mundo. En 122 años lograron que Coca-Cola se conozca el 94% en todo el mundo. Yo creo que por dinero se puede lograr más en 122 años que en 2000 años una iglesia que lo hace para la gloria de Dios y para cumplir su palabra. A veces uno piensa, bueno, es una cuestión de motivación simplemente, ¿no? Pero sí es posible y debemos esforzarnos. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, deberíamos ser fieles al mandato del Señor, a la gran comisión y predicar el Evangelio. Deberíamos predicar su palabra. Debemos predicarle la palabra de Dios a todos, a todas las personas. Y bueno, pero si es un sacerdote musulmán también. El sacerdote musulmán no va a venir y te va a decir, sabes, necesito el Evangelio. No, hay muchas personas que creen que no necesitan, porque creen que su religión, que su sistema es necesario para su salvación. Entonces, hay muchas personas que creen, están engañadas y piensan que su sistema es el que le va a salvar, pero tú sabes que no, tú sabes que se van a ir al infierno, tú sabes que cuando mueran van a estar en el infierno y van a estar allí 1 millón de años, 2 millones de años, 1000 millones de años, por siempre, por la eternidad, jamás van a salir, van a ir al infierno, porque se van a dar cuenta que su sistema de salvación es falso. Por eso necesitamos predicarle el Evangelio a todas las personas. Todos necesitan conocer el Evangelio, porque si una persona no escucha, no conoce el Evangelio, no responde al Evangelio, esa persona está perdida. Es parte de los perdidos. Así que muchos creen que es suficiente con su creencia, que ya tienen la verdad, que no necesitan el Evangelio, pero su religión no vale para nada, absolutamente para nada. Necesitan escuchar y responder a la palabra de Dios para poder ser salvos. Así que tenemos que predicarles a todos. Todos necesitan el Evangelio. Ahora, ¿qué podemos decir a las personas de sus propias religiones? ¿Valen sus religiones? ¿Qué piensa usted? ¿Le vale al católico ir con su religión al cielo? ¿Le vale al musulmán? ¿Va a ir al cielo?
¿Le vale a su abuelita que cree en la Virgen de Itatí? ¿Va a ir al cielo? ¿Le vale esa creencia? Un cristiano diría un no rotundo. Esa creencia no vale. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Si tú vas a hacer evangelismo, una de las cosas que vas a tener que afirmar, creer y entender cuando salgas a hablar con las personas y cuando alguna persona te pregunte a ti y te diga, hey, ¿entonces qué? ¿Cristo es el único camino? ¿Que solamente por el nombre de Jesucristo se puede ir al cielo? ¿Tú tendrás que contestar? Sí. Y los de la India que son buenos y que son sinceros, ¿esos no van a ir al cielo? ¿Que solo ustedes van a ir al cielo? ¿Solo ustedes? Si vas a evangelizar, vas a tener que estar dispuesto a decir un sí rotundo. Sí. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo. Hay 3 posturas dentro del cristianismo. Acelero aquí ya para terminar. Usted dice, bueno, ok, tenemos solamente a cristianos y no cristianos y los no cristianos se van a ir al infierno. Bueno, tenemos que aplicarle el evangelio. Pero dentro de la iglesia hay por lo menos 3 filosofías cristianas. Algunos que dicen, por ejemplo, ¿Cristo es el único Salvador? Ellos responden, no, Cristo no es el único Salvador. Las personas se pueden salvar también por otros medios. Pueden ir al cielo por otros medios. Esos son los pluralistas. Hay otros que dicen, ¿es Cristo el único Salvador? Y dicen, sí, es el único Salvador. Pero también estos son los inclusivistas. Ahora vamos a ver un poquito más esto. Y otros dicen, Cristo es el único Salvador. Sí, punto final. Y no hay otro Salvador, ningún hombre en el cual podemos ser salvos. Si una persona nació abajo del agua en la isla del Congo y nunca vio a una persona, y si esa persona va a ir al cielo, no, si esa persona no conoce el nombre de Cristo, si no respondió al Evangelio, esa persona se va a ir al infierno. Pero vivía debajo del agua, nadie vino, se va a ir al infierno. Exclusivista. Número 1, pluralismo. Plural significa mucho, o sea, muchas posibilidades o muchas cosas. Enseña que el pluralismo enseña que todas las personas cuando mueran, todas van a ir al cielo. Todo. No importa en lo que hayan creído. Todas las personas nos vamos a encontrar en el cielo con todas las personas. Esta es la idea de que si Dios es bueno, entonces de ninguna manera va a castigar a nadie. Así que al final nos vamos a dar cuenta que todos vamos a estar en el cielo. Esto es el pluralismo. Así que, por ejemplo, usted ha visto, en estos tiempos hay recitales cristianos, ¿no? Donde está la cantante Antonio Ríos, ¿sí? Hay otra que es Gándara o la Serenísima, Marcela Serenísima. Marcela Gándara. Bueno, y otros tantos que llaman a recitales. Y dicen, bueno, si nosotros llamamos a todos, musulmanes, testigos de Jehová, todos por la paz, todos con el mismo propósito, todos por el amor. El amor es el que nos lleva al cielo. Esos son los pluralistas. Ellos creen que si tú eres sincero, en realidad, al final, vas a ir al cielo de todos modos. Todas las religiones para ellos son iguales. Hay un caso, estaba leyendo el otro día, un caso de un seminario en Estados Unidos que durante muchas décadas ellos enviaban 9 de cada 10 egresados al campo misionero. Esto es fantástico. Imagínense, de cada 10 alumnos que egresaban, 9 de esos cada 10 alumnos decidía entregar su vida completa al campo misionero, ir a otros países a predicar, llevar su familia, a vivir y a desgastar su vida en pos de predicar el Evangelio. Pero en ese seminario, a lo largo del tiempo y luego de quizás haber
haber dejado en cuenta la teología, contrataron a un profesor que era pluralista. Y este profesor comenzó a enseñar que todas las religiones tenían algo de bueno. Que en realidad una persona, si verdaderamente era sincera, podía ser salva, no importa la religión que tenga. A lo largo de un par de décadas, esta proporción se revirtió. Y ya de 10 egresados, solamente 1 iba al campo misionero y los otros 9 se quedaban en su tierra, en su nación. ¿Por qué? Y porque los alumnos comenzaron a decir, si en realidad las personas pueden salvarse por medio de su religión, por medio de su fe, por medio de lo que creen, porque son sinceros en lo que creen, entonces ¿para qué yo voy a ir a un lugar donde hay enfermedades nuevas, donde hay inseguridad, donde no existe la policía, donde no quieren que esté, donde voy a perseguir? ¿Para qué voy a ir a ese lugar? Mejor me quedo aquí en mi zona de confort. Así que 9 comenzaron ya a no salir al campo misionero y solo el 1%, o el 10%, 1 de cada 10, iba al campo misionero, pero en misiones humanitarias, no a predicar el Evangelio, a llevar salud, a llevar agua. Ahora, los pluralistas dicen que cada religión tiene algo de verdad y que puede ser salvo cualquier persona si es sincero en lo que cree. Hablábamos hace un ratito con unos hermanos acerca de otro tema, pero que aplica este ejemplo, y es decir que, hermanos, la sinceridad no modifica el resultado de algo, ¿no? O sea, la sinceridad no tuerce las leyes de la física, ni de la medicina, ni de la química. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, no sé, si tú entras a tu casa y agarras una botella de Fanta y le pegas un montón de sorbos y en vez de Fanta tenía cianuro, tenía veneno, que tú lo hayas hecho de una forma sincera, pensando de que era Fanta y que no era cianuro, eso no va a impedir que te mueras. Te vas a morir sinceramente y de todas maneras. ¿Por qué? Porque que seas sinceros no va a cambiar el resultado. Tú lo puedes hacer de una forma sincera, pero sin embargo la consecuencia te va a alcanzar igual. Entonces, debemos saber que la sinceridad nos salva. No es que una persona porque tenga fe, algunos dicen así, no, pero él cree a su manera. ¿Qué es él cree a su manera? Él tiene fe a su manera. No hay fe a su manera. Por más que él sea sincero, si él no cree en Cristo, no cree que necesita un Salvador, se va a ir al infierno, se va a morir, aunque sinceramente él crea que no. La fe nos salva. La sinceridad nos salva. La fe es un medio para salvarnos. La fe en Cristo salva. Si tú tienes la fe en Mahoma o la fe en Satanás, no te vas a salvar. La fe nos salva. Es donde depositas tu fe, la fuente de tu salvación. Entonces, por más que una persona tenga fe, por más que sea sincera en su fe, si no cree en Cristo, si no pone su fe en Cristo, entonces esa persona está perdida. Así que la persona necesita tener una relación con Cristo. Necesito tener vida eterna por medio de Cristo. La sinceridad de los mormones no va a salvar a los mormones. Dios no va a hacer la vista gorda de aquellos que fueron sinceros y va a decir, ok, no, voy a dejar los pecados de los mormones porque ellos son sinceros, voy a dejar los pecados de los musulmanes porque ellos sinceramente buscan. No, de ninguna manera. Si vamos a aceptar la posición pluralista diciendo que una persona puede ser salva sin necesitar de Cristo, que Cristo no es el único Salvador, diciendo, bueno, entonces los islamitas pueden ir al cielo, el hinduismo va a ir al cielo de toda forma, entonces, si esa es la verdad, entonces, ¿por qué murió Cristo? Si Cristo no es el único Salvador,
si hay otras opciones para ser salvo, entonces lo que estamos diciendo en este mismo momento, que Cristo murió en vano, que la tercera persona de la Trinidad murió por nada, porque no era necesario que muera, porque habían otros caminos para ir al cielo, y si había otras posibilidades, porque las personas eran sinceras creyendo otra cosa, ¿para qué murió Cristo entonces? Obviamente no creemos esto. Espero que no creamos esto. Que solo creyendo en Cristo y confesando su nombre y creyendo en el Evangelio puede ser salvo. Número 2, los inclusivistas. Estos son medios parecidos, pero a diferencia de los pluralistas, que creen que no se necesita un Salvador, los inclusivistas creen que sí se necesita a Cristo, se necesita un Salvador, pero que una persona aún puede ser salva aunque no haya confesado el nombre de Cristo. Es decir, que el sacrificio de Cristo es válido para todas las personas, aunque esa persona no conozca a Cristo, no haya escuchado el Evangelio, de todas maneras esa persona puede ser salva. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo en la cruz. Necesita un Salvador. O sea, todos al final van a ser salvos por Cristo, aunque toda la vida se arrodillaron delante de Mahoma. O sea, ellos creen esto, creen que es necesario el sacrificio de Cristo, pero al mismo tiempo, y a ver todos los millones de musulmanes orando a Alá y poniendo su frente en el piso 5 veces al día, y viendo a los mormones en las bicicletas, y viendo a los testigos de Jehová, viéndolos su trabajo sincero, ellos piensan, sí, es verdad, es necesario la muerte de Cristo. Pero Dios no va a mandar este tipo de personas al infierno. Al final, ellos, aunque no lo sepan, al final van a ser salvos por los méritos de Cristo, aunque ellos nunca hayan conocido a Cristo. Miren. Bueno, muchas personas piensan que Dios no va a enviar a nadie como esas personas al infierno, que no sería justo, porque están haciendo todo lo que pueden para salvarse, solamente que no escucharon el Evangelio. Ellos dicen que Dios incluyó a todas esas personas en la cruz y que todas las religiones del mundo van a ser salvas, por eso se llama inclusivismo. O sea, ellos incluyen a todas las demás religiones diciendo que Cristo los va a salvar sobre el final. Ahora, que cada persona religiosa en el mundo, dicen, ¿no?, que fue incluida en su obra y vida perfecta, en su pasión y muerte y resurrección y en su obra redentora. Nosotros fuimos incluidos en esa obra redentora y también todas las religiones del mundo según ellos. O sea, ellos dicen, Cristo es el único Salvador, pero no necesitas conocer a Cristo. No necesitas escuchar el Evangelio. No necesitas aceptarlo como tu Señor y Salvador. Cristo es el único Salvador. Todos se salvan por la muerte de Cristo, pero no lo saben hasta que se mueren. Cuando se mueren se van a dar cuenta que se salvaron por Cristo. Es decir, un musulmán sincero va a averiguar que se fue al cielo, no al paraíso musulmán, cuando se muera. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo alcanzó también para que él vaya al cielo. Los hindúes, sinceros, esta pregunta yo se la escuché formular a un pastor en la televisión de los Estados Unidos. Le preguntaron, escuche, ¿Cristo es el único camino para salvación? Sí, dijo él. Ok, ¿eso quiere decir que todos los hindúes, millones y millones y millones de hindúes, todos ellos se van a ir al infierno? Él dijo, no lo sé, ¿quién soy yo para decir eso? Ellos son sinceros, sinceros. Yo los he visto cómo sinceramente ellos adoran a sus dioses y yo creo que de alguna manera ellos están adorando a Dios y al final yo creo que ellos también van a ir al cielo. Esos son los inclusivistas. Y dentro de la iglesia hay muchos de esos, muchos. Así que ellos dicen, bueno, ok, no sé. Yo conocí, o vemos nosotros, un musulmán que no cree en Cristo, que cree en Alá, que cree que para ir a este paraíso musulmán tiene que morir en una yihad, ¿se llama? Una yihad, que es una guerra santa.
Entonces ellos creen que para saber si ellos van inmediatamente al paraíso musulmán, tienen que inmolarse. Entonces se llenan de explosivos, entran en un shopping y explotan y matan a un montón de personas. Y entonces ellos, según su creencia, en ese momento que ellos explotan, están en el paraíso musulmán con 70 vírgenes que les sirven. Y los inclusivistas dicen, escucha, ese musulmán que servía sinceramente a Alá, en realidad, cuando muera y nosotros vayamos al cielo, por ahí no lo encontramos en el cielo, porque era sincero. Es posible que vaya al mismo cielo donde está Pablo, al mismo cielo donde está Jesucristo. Porque los inclusivistas piensan que Cristo en su obra redentora incluyó a todos los musulmanes, a todos los hindúes, a todos los que creen en algo. Amén. Incluso piensan que personas que no solamente no conocen, sino que rechazan a Cristo, pueden llegar a estar en el cielo. De hecho, un teólogo católico que se llama Karl Rahner, él es un teólogo católico, él sostiene que hay cristianos anónimos. Que una persona puede ser cristiano sin haberlo sabido nunca. Anónimo. O sea, que vivió toda su vida y nunca supo que era cristiano. O sea, incluso podía ser satanista o podía ser enemigo, haber negado, pero cuando muere se da cuenta de que era cristiano y aparece en el cielo. Los inclusivistas. Para mí esto es un poco raro porque yo veo en las Escrituras al mismo Cristo hablando de una separación eterna entre perdidos y salvos, entre condenados y salvos, y yo creo que esto no puede ser cierto de ninguna manera. Cristo mismo habla de esta separación eterna. ¿Recuerdan cuando el Señor hablaba con los fariseos, con personas que sinceramente estaban haciendo su religión? El Señor habla mucho con ellos. Incluso hay un fariseo muy conocido, una persona piadosa, que fue Nicodemo. ¿Recuerdan la charla con Nicodemo? Nicodemo era un hombre que guardaba la ley, maestro. En realidad, si nosotros leemos el idioma original, es el maestro de Israel, Nicodemo. Y Nicodemo estaba hablando con el Señor y le dice, Rabí, no hay ninguna persona que pueda hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo o no está con él. Y el Señor, ¿qué le dice a Nicodemo? Nicodemo, ¿sabes? Te es necesario nacer de nuevo. O sea, no te alcanza tu sinceridad, no te alcanzan tus buenas obras, ¿sabes? Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Lo mismo Pablo, que era un fariseo. ¿Recuerdan Pablo? Pablo dice, yo soy fariseo en cuanto a la ley irreprensible. Pablo era en cuanto a la ley irreprensible. Era un hombre moral, era un hombre sincero en cuanto a sus creencias, pero a Pablo igual le era necesario nacer de nuevo. ¿Recuerdan Cornelio? Cornelio era un hombre temeroso de Dios y dice que estaba orando. Sin embargo, aún un hombre que era temeroso de Dios y estaba orando, Dios le envía a Pedro para que Pedro le predique el Evangelio y él se arrepienta y entonces nazca de nuevo. ¿Recuerdan Lidia? Lidia, la vendedora de púrpura. Dice que Pablo la encontró a orillas de un río en la hora de la oración. O sea que era una mujer que estaba practicando sinceramente una religión. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios, que Dios le abrió el corazón para que Lidia pudiera ser salva. La sinceridad no salva. Es necesario creer en el Evangelio. Todas las creencias del mundo llevan al mismo lugar. Todas las religiones del mundo llevan al mismo lugar, a la perdición. Solo en Cristo hay salvación. Solo en el nombre de Cristo hay salvación. Y no es que cualquier persona puede vivir la vida como quiere y puede rechazar a Cristo toda su vida y al final tenemos la esperanza de que esté en el cielo. No. Y esa es nuestra postura. Si alguien no confiesa a Cristo, si alguien no cree en Cristo, entonces es un perdido. Si muere, en el momento que muera sin haber aceptado a Cristo, va eternamente al infierno. Por eso es necesario que prediquemos el Evangelio. A toda criatura, a todas las personas. Cualquier sistema de salvación que tengan, cualquier forma que tengan de intentar llegar a Dios, no vale, no sirve. Y esa persona va a ser condenada.
Hay muchos textos que podríamos citar con respecto a esto. Por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, solo creyendo en Cristo, en él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Juan 5, del 11 al 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. No tiene la vida. Entonces tú te vas a encontrar con todas estas filosofías, aún dentro de las iglesias. Hay iglesias que tienen unas mezcolanzas de estas ideas. Te vas a encontrar con personas que congregan en otras iglesias y no se animan a decir que un católico se va a ir al infierno. Una vez, estando en la cárcel con el pastor Ramón, vino el cura, ¿te acordás, Ramón? Vino el cura ahí de la cárcel. Ramón también. Vino el cura de la cárcel a hablar con nosotros y dijeron, mira, sabes que los queremos invitar porque vamos a hacer un acto. Vamos a hacer un acto, entonces queremos que ustedes estén, vamos a estar nosotros, va a haber también un rabino, va a haber, ¿no? Obviamente dijimos nosotros no vamos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mensaje del pluralista? Es decir, todas las religiones son iguales, son todas iguales. Todos creemos en lo mismo. De alguna manera todos creemos en Dios y de alguna manera todos entonces vamos a ir al infierno. ¿Al infierno? Los pluralistas. Si tú crees en Dios de esa manera, entonces seguramente va a ser el infierno. Hay un solo camino. Un solo camino. Hay una sola verdad. A algunos les tiemblan las manos por no ofender con la verdad a un católico. Muchos de nosotros tenemos familiares católicos. Yo he hecho lazos con católicos, hay una rama de los católicos que son los carismáticos, que se parecen mucho a los evangélicos pentecostales, y casi idénticos, ¿no? Pero son católicos, y muchas personas los llaman hermanos, y muchas personas hacen comunión con esas personas, pero esas personas nunca dejaron las imágenes, esas personas nunca creen en el Dios verdadero el cual le adoramos. Tienen una idea de un Dios al que adoran. Y a muchos les tiembla la voz al decirles, ¿sabes? Si tú sigues confiando en esa fe por obras, si tú sigues confiando en ese tipo de religión, te vas a ir al infierno. Porque hay una sola verdad, hay un solo camino y es Cristo. No hay ningún otro mediador que no sea Cristo. Y cuando cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, hermano, que no te tiemble la voz. Al decir, sabes, solamente en Cristo hay salvación. Y que nadie te venga a decir, no, pero yo a mi manera soy salvo. No, a tu manera vas a ir al infierno. ¿Sí? Y a tu manera vas a estar por la eternidad en el infierno. Tú necesitas escuchar el Evangelio, necesitas arrepentirte, necesitas creer en Cristo como tu Señor y Salvador. Necesitas creer que Dios envió a su Hijo, que Dios es soberano de todo el mundo, que tú has quebrantado la ley de Dios y por lo tanto justamente serás enviado a condenación eterna. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo, el perfecto sustituto que ha muerto por ti. Y si tú te arrepientes entonces y crees en Cristo, entonces los méritos de la cruz te alcanzarán para ser salvo. Cree en Cristo, que murió perfectamente. Cree que murió en su lugar. Cree que murió y resucitó. Y entonces serás salvo. Así que en este tiempo, hermanos, que salimos a predicar el Evangelio, recordemos que las personas tienen muchas ideas. Pero si tú y yo no predicamos el Evangelio, si tú y yo no salimos a nuestro alrededor a predicar el Evangelio, muchas personas no se van a despertar en el cielo, se van a despertar en el infierno. Y cuando lo hagan, ya será tarde. Por lo tanto, te animo a que seas un mensajero, te animo a que tus pies estén llenos del apresto del Evangelio. Amén. Que puedas ir donde seas
seas un embajador del reino de Cristo. Amén. Publicando y proclamando las buenas nuevas del Señor. En Cristo solamente somos salvos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tú, Señor, nos has llamado. Nosotros no estamos en una religión, nosotros estamos en una relación contigo, una relación que la has comenzado